La presentación que vamos a hacer nosotros está basada en el apalancamiento y estructura de capital. El contenido de nuestra presentación: comenzaremos con la estructura de capital, luego pasaremos al apalancamiento operativo y finalmente terminaremos con hacer una indicación respecto del apalancamiento financiero. Para poner un poquito en contexto, la estructura financiera de una organización se constituye por activos, por pasivos y por el patrimonio neto. Dependiendo del riesgo, ¿cierto?, o de la capacidad de deuda que tenga cada una de las organizaciones o la empresa, dependerá, ¿cierto?, su porcentaje y equivalencia. En términos contables, ¿cierto?, un activo tiene que ser igual a los pasivos, o un activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto. En este caso, para ponerlo también en contexto, para tener un mayor entendimiento, vamos a dar a conocer lo que significa un pasivo respecto de los activos, ¿cierto?, y el patrimonio respecto del activo. El activo, ¿cierto?, son todos los bienes que tiene la organización. En este caso, supongamos un ejemplo que nosotros tenemos 10 millones de pesos en bienes: vehículos, muebles, maquinarias, deudas por cobrar. Y en el caso de los pasivos, en el ejemplo que nosotros vamos a indicar, ¿cierto?, el pasivo que nosotros obtuvimos para poder obtener estos 10 millones de bienes, ¿cierto?, la deuda está relacionada con 6 millones de pesos. Mientras que el patrimonio neto, ¿cierto?, o el aporte que hicieron los dueños a la organización o a la empresa, está constituida por 4 millones de pesos. Entonces, nuestra estructura financiera está relacionada en un 100%, ¿cierto?, de los bienes que nosotros obtenemos o que tenemos actualmente en la organización, se financiaron con un 60% de deudas con terceros, ¿cierto?, y un 40% con el patrimonio neto de la organización o el capital propio de los dueños. Entendiendo entonces un poquito más el concepto de activos y vamos ya entrando en la estructura netamente patrimonial de una organización y estructura de deuda. El activo se constituye, ¿cierto?, por aquellos bienes que la organización tiene, y para estos activos nosotros tuvimos que obtener alguna fuente de financiamiento, y esa fuente de financiamiento puede ser en un pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo o patrimonio neto. Dentro del pasivo de largo plazo y al patrimonio neto tenemos la estructura de capital, ¿ya? Y el pasivo a largo plazo se constituye como el capital de deuda y el patrimonio neto sería el capital propio de la organización. En este caso, ¿cierto?, vamos a ver un ejemplo. El pasivo de corto plazo está constituido por 4 millones de pesos, el pasivo de largo plazo son 2 millones de pesos y el patrimonio neto son 4 millones de pesos. Dentro entonces de los bienes que nosotros obtenemos actualmente, nuestra fuente de financiamiento con capital de deuda y capital de propio, constituida como el capital total, ¿cierto?, de 6 millones de pesos, está constituida de la forma en la que ustedes pueden en la gráfica totalmente. Antes de introducir netamente con los conceptos de apalancamiento y estructura de capital, tenemos que atender el teorema de Modigliani y Miller. Estos autores lo que expresan, ¿cierto?, está relacionado con la capacidad de una organización o de una empresa, ¿cierto?, independiente del financiamiento. Una empresa sea financiada por solamente recursos propios o a través de apalancar recursos, ¿sí?, el resultado o el valor de esta empresa, ¿cierto?, va a ser el mismo. Da lo mismo si el financiamiento es con externo o si el financiamiento es con recursos propios. Un mayor ratio de deuda capital conduce a un mayor rendimiento requerido sobre el capital propio, ¿ya? Esto dice que en relación con que si obtenemos un mayor ratio de deuda con externos, ¿cierto?, que la deuda con nuestros propios capitalistas, la relación, como es mayor el riesgo, deberá ser un resultado, un rendimiento mucho mayor para nuestra organización. Y el teorema en sí establece que las barreras reales de una empresa, ¿cierto?, no existen impuestos, no existen costos de transacción, el costo de financiamiento es a una misma tasa. Respecto de este teorema, tenemos que indicar que si bien es la base para la estructura, ¿cierto?, de capital moderna,
solamente el analizarlo uno puede percatarse de que no se acoge, ¿cierto?, o no está relacionado con la realidad. Bueno, tenemos que también establecer cuál es la estructura de capital óptima, ¿cierto? Y para esto hay una fórmula, ¿sí? Y entonces dice que el valor de la empresa está relacionado, ¿cierto?, con las ganancias antes de impuestos e intereses, conocido como EBIT. Sin embargo, la utilidad operativa después de impuestos, ¿cierto?, disponible para los tenedores de deuda y capital propio es la relación en la cual nosotros podemos tomar decisiones que son relevantes y que obviamente nos permiten optimizar el rendimiento esperado. ¿Sí? La tasa de impuesto a la renta es un valor relevante, y también el costo de capital promedio ponderado. ¿Sí? Con estos datos nosotros podemos establecer cuál es la mejor condición para poder obtener una estructura de capital óptima. Ya estamos entonces introduciéndonos al concepto de apalancamiento. Para esto lo que tenemos que tener en cuenta es que el apalancamiento está relacionado con el uso de costos fijos para incrementar los rendimientos. El aumento del apalancamiento aumenta el rendimiento y el riesgo. Son conceptos que se vinculan con las decisiones del presupuesto capital. Existen dos tipos de apalancamiento, ¿cierto? El apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero dentro de una organización. En la siguiente presentación podremos ver un estado de resultado tipo, ¿cierto? Y cómo los grados de apalancamiento intervienen en cada uno de este estado de resultado. Primero, ¿cierto?, los ingresos de las ventas y el costo de venta, la utilidad bruta, los gastos operativos y las ganancias antes de impuestos, ¿cierto? Si nosotros podemos hacer o mantener un costo fijo dentro de ese rango, estamos hablando, ¿cierto?, de un apalancamiento operacional. Luego, para ver el apalancamiento financiero, tenemos que analizarlo desde el punto de vista después de las ganancias antes de intereses e impuestos. ¿Ya? Aquí vienen los intereses financieros y en las organizaciones donde se distribuyen dividendos por acciones preferentes, sociedad anónima, si estamos hablando, en este tipo de organizaciones, si la organización puede hacer que sus intereses financieros y sus dividendos de acciones preferentes se mantengan en un margen fijo, independiente de su nivel, ¿cierto?, de ganancia antes de impuestos, va a generar un apalancamiento financiero, ¿cierto?, que probablemente va a provocar que esos resultados vaya maximizándose respecto de el resultado que se vaya obteniendo antes de impuestos. En el ejemplo estamos poniendo un estado de resultado con los niveles de ventas, los resultados, y donde podemos ver en cada uno de sus momentos o de sus grados de operación, donde interviene efectivamente cada uno de este apalancamiento que nosotros vamos a buscar para nuestra organización. Y todo este apalancamiento entre los ingresos netos, ¿cierto?, las ganancias netas antes de intereses e impuestos, y también nuestras ganancias por acción, constituye un apalancamiento total. ¿Sí? Muchas organizaciones probablemente solamente buscarán un apalancamiento operativo, u otras organizaciones solamente buscarán un apalancamiento financiero. Dependerá de cada una de la estructura y del tipo de rendimiento que cada una de nuestras organizaciones necesite, y estaremos hablando, ¿cierto?, de un apalancamiento total, ya sea porque jugará con las dos formas, ¿cierto?, o necesitará las dos formas para poder generar un rendimiento mayor, o solamente acudirá a un tipo de apalancamiento en específico. Entonces la gran pregunta que nos queda por realizar es ¿cuándo es conveniente utilizar o cuándo es conveniente, ¿cierto?, buscar apalancamiento financiero? Para esto tenemos que tener claro el punto de equilibrio, y el punto de equilibrio lo que nos dice es que el total de nuestras ventas o el total de nuestros ingresos, ¿cierto?, es igual al total de nuestros costos fijos y nuestros costos variables. ¿Sí? Por sobre el resultado positivo que yo tenga al producir una unidad más sobre el punto de equilibrio,
que ya me va a generar una utilidad, yo ya podría tomar la decisión de si efectivamente necesito o no necesito un apalancamiento y en qué grado puedo hacer que ese apalancamiento haga rendir más mi empresa o mi negocio. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista del equilibrio, determinar el nivel de operaciones para cubrir todos los costos y evaluar la rentabilidad relacionada con los diversos niveles de venta. Entonces, para calcular el punto de equilibrio, la cantidad, ¿cierto? Es igual a los costos fijos totales dividido por el precio unitario menos los costos variables unitarios. Para tratar el tema del punto de equilibrio, vamos a verlo con un caso práctico. El supuesto es que el restaurante Buen Apetito S.A. mantiene costos fijos operativos de 250.000 pesos, un precio por plato de 350 pesos y un costo variable por plato de 100 pesos. Calculamos el punto de equilibrio para saber la cantidad de unidades, ¿cierto?, que necesitamos vender para que nuestro total de ingresos sea igual a nuestros costos totales. ¿Sí? En la gráfica ustedes lo pueden ver. Ahora vamos a verlo gráficamente, vamos a mostrar los resultados en una gráfica. Los costos fijos de operativos de esta organización están representados, los costos variables o los costos operativos total, ¿sí?, que van a ir sumando de acuerdo a los costos variables que yo vaya teniendo por cada unidad, y los ingresos por venta. ¿Sí? A mayor venta de unidades, mayores van a ser mis ingresos, lo que se espera. El punto de equilibrio sería el punto en que las líneas o las rectas entre los costos operativos totales y los ingresos por ventas chocan o se juntan entre sí. Ese punto es en el que yo, como inversionista, me da lo mismo seguir o no seguir produciendo porque mis ingresos serían igual a mis costos. Por lo tanto, no estoy perdiendo ni estoy ganando. El punto que se produce entre estos grados, ¿cierto?, de inclinación entre los ingresos por venta y el costo operativo total es lo que se comienza a determinar como el EBIT, ¿sí?, que sería el monto o la ganancia antes de impuestos. Y obviamente bajo el punto de equilibrio, ¿sí?, entre este triángulo que se me produce entre los costos fijos, el costo variable por unidad y las ventas o los ingresos por ventas, bajo el punto de equilibrio no me es rentable, por lo tanto para mí sería una pérdida y eso lo consideraría como tomar la decisión de no producir bajo ese nivel de producción. Entonces podremos inferir que los ingresos, para el punto de equilibrio, los ingresos deben ser igual que a los costos fijos y los costos variables. Respecto del apalancamiento operativo, ¿qué premisas deben de darse para nosotros poder establecer que vamos a apalancar nuestros recursos? Dentro de esto lo que tenemos que tener claro, ¿cierto?, es que nos conviene mantener costos fijos altos. El aumento en las ventas genera un mayor aumento en la utilidad bruta y genera un efecto de palanca. Lo vamos a ver gráficamente y en un supuesto. Bueno, en el caso del que estamos viendo actualmente, en el ejemplo estamos indicando que ahí aumentamos una unidad o unidades de venta de 1000 a 1500 y de 1500 a 2250 y de 2250 a 3000 unidades. El incremento en solamente las ventas, ¿sí?, significa entre el primer tramo 1500 a 2250 un 50% en las ventas. ¿Sí? Esto lo pueden calcular, ¿sí? Pueden indicar los 2250 sobre los 1500 y obviamente les va a dar que es un 50% adicional. Y en el caso de los 3000 unidades lo mismo, pero desde el punto de vista de las 3000 unidades sobre los 1500. Sin embargo, si ustedes pueden analizar los costos, los ingresos por venta aumentan, ¿sí? Al tener mayores unidades, estoy vendiendo más, por lo tanto, mis ingresos van a aumentar. Mis costos operativos variables van a aumentar de acuerdo a la unidad que yo estoy produciendo. Como es variable, va a ir aumentando de acuerdo a la proporción de ventas que yo voy haciendo, voy realizando. Sin embargo, mis costos operativos fijos se mantienen constantes.
Eso significa que el efecto palanca aquí es donde se me produce. Porque si ustedes se dan cuenta, yo estoy aumentando mi cantidad de ventas, ¿sí? Mis unidades, mis ingresos, sin embargo mis costos fijos se mantienen estáticos. Y por último, el efecto que nosotros estamos viendo es que el resultado esperado es mucho mayor respecto de el aumento que se produjo en las ventas, ¿sí? Para entenderlo, yo aumenté 50% de 1500 unidades a 2250 unidades, aumenté un 50% de mis ventas, y sin embargo en la ganancia ante impuesto, en el EBIT, ¿es cierto? Después de descontado todos mis costos y gastos, se produce un 150% de resultado. O sea, es un 100% sobre el 50% que yo ya había aumentado las ventas. Para entenderlo gráficamente, nos vamos a ir al gráfico. Entonces, mantengo mis costos operativos, los ingresos por venta van a ir aumentando en proporción de acuerdo a las cantidades que voy vendiendo, ¿cierto? El punto de equilibrio, ya lo habíamos visto en la gráfica anterior, ¿sí? Es donde mis cantidades son iguales a mis costos, mi ingreso es igual a mis costos. Por lo tanto, ese es mi punto donde yo establezco sobre el cual quiero producir más y qué tanto más. Y en la gráfica entonces estamos viendo el primer supuesto está indicado por la cantidad que dice 0 en la tabla, ¿sí? Y donde podemos ver que la cantidad de ingresos respecto de los costos fijos operacionales, ¿cierto? Se han mantenido, la cantidad de ingresos ha sido mayor, pero mis costos fijos se mantienen. Por tanto, entre la cantidad de los costos totales que yo estoy generando, este punto que se genera entre los 400.000 y los 600.000 que son mis ingresos, son mis ganancias que yo estoy generando. Ese es en el primer supuesto. Y en el segundo supuesto, donde yo digo que aumentamos el 50% de las ventas, también se produce una diferenciación donde mis costos fijos se mantienen estáticos, mis costos totales van aumentando. Sin embargo, esta relación entre mis costos operativos total y los ingresos por venta es una proporción un poco mayor. Entonces, podemos establecer que existe apalancamiento operativo cuando existen costos fijos operativos, ¿sí? Y la diferenciación que se me genera entre los costos operativos totales y los ingresos por venta, eso son mis ganancias antes de impuestos. Para medir el grado de apalancamiento que estamos presentando en nuestra organización, es importante realizar la siguiente fórmula. Para eso vamos a hacer la siguiente división entre el cambio porcentual en EBIT y dividido por el cambio porcentual en las ventas. Vamos a ver el grado de relación que existe entre estas dos variables. Vimos en el ejemplo anterior que un aumento del 50% de las ventas significaba un aumento de un 170% en el EBIT. Si yo realizo la división o veo la fracción de este resultado, me da un 3,4. Eso significa que el grado de apalancamiento está relacionado con 3,4 veces de lo que yo aumenté en mi relación de ventas. Si lo quiero medir respecto del 100% de las ventas que aumentaron, me generó un 100% de aumento en las ventas. Sin embargo, mi resultado fue de un 300%. La relación es de tres veces la diferencia que se generó entre haber aumentado un 100% de mis ventas a un 300% de mi resultado antes de impuestos. ¿Qué nos sugiere este grado de apalancamiento operativo? Al hacer esta medición nos indica que si el valor es sobre 1, tenemos un apalancamiento operativo. Una vez ya establecido el apalancamiento operativo y cómo era su estructura, ahora vamos a hablar del apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero, la premisa es que los costos financieros fijos en la corriente de ingresos se mantienen fijos, ¿sí? Los costos financieros. Mide el efecto en las utilidades netas de incremento en la utilidad operativa y los intereses como palanca financiera. Qué interesante.
Para entender un poco más rápido el apalancamiento financiero, expondremos un supuesto. El supuesto del restaurante Buen Apetito, el que ya veníamos desarrollando en los ejercicios anteriores, espera obtener ganancias antes de impuestos EBIT por 125.000 pesos. Posee un depósito a plazo indefinido renovable a 60 días en el Banco de Chile que le reportará un interés del 0,48% en el periodo. Posee una inversión en fondos mutuos del Asia Emergente en el Banco Santander que le reportará un interés anual esperado de un 17,49%. Además mantiene un nivel de 10.000 acciones comunes en un interés anual de 3,5 por acción, mientras que los dividendos anuales de las acciones preferenciales son de 30.000. ¿Esto para qué? Para entender un poco el nivel de decisiones que deberá tomar más adelante el inversionista. Para seguir con el supuesto, vamos a ver en la tabla la información relevante de la información financiera y de la información de distribución de dividendos. En este caso estamos viendo los intereses financieros y los dividendos de acciones preferentes a distribuir dentro de la organización. Los intereses financieros, mientras más fijos los mantengamos, mayor apalancamiento financiero obtendremos. Y en su caso, los dividendos de acciones preferentes, mientras más fijas las mantengamos también, mayor va a ser el resultado esperado y el rendimiento que esperamos de la organización. Los intereses financieros, hay que hacer la aclaración, se calculan antes de impuestos porque el impuesto viene después de todas las deducciones que hay que realizar. Y en el caso de los dividendos de acciones preferentes se calcula después de impuestos porque una vez que se calcula el impuesto respectivo, se pueden distribuir las utilidades. En este caso estamos viendo que un aumento del 150% del EBIT me genera más de un 1.400% el aumento en mis resultados esperados por acción o ganancias disponibles por acción. Y lo mismo en el caso de que si yo aumento un 300% mis resultados en EBIT, me va a generar una ganancia por acción de más de los 2000%. Eso quiere decir que mientras mayor va a ser mi costo fijo de financiamiento, ¿sí? Mayor puede ser mi rendimiento esperado. Y podemos hacer la relación causa-efecto, ¿sí? Mientras aumento una cantidad en mi resultado antes de impuestos y después con toda la carga financiera que debo sopesar como organización, si mis resultados de la variación que existe entre ese aumento que produje en el resultado antes de impuestos versus el porcentaje por acción a distribuir es mayor o es mayor que 1, mientras mayor a 1 sea, mejor va a ser el rendimiento esperado de mi organización. Para esto vamos a tener que hacer también nuevamente una fórmula para poder calcular nuestro grado de apalancamiento financiero. Y en el caso, ¿cierto? El supuesto es que habían colocadas 10.000 acciones, por lo tanto, como mi resultado, una vez que yo coloqué o aumenté un 150% mi EBIT respecto del supuesto 0, me genera una utilidad por acción de 1.631, que sería un 1.631%. Y el grado de apalancamiento financiero es sobre los 10 puntos. Y lo mismo en el caso de un 300%, también sobre los 10 puntos. Entonces, siempre que el grado de apalancamiento financiero es mayor que 1, existe apalancamiento financiero. Y mientras mayor sea ese resultado, mayor va a ser el grado de apalancamiento financiero. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es que estamos asumiendo un mayor riesgo, pero la rentabilidad se maximiza. Y por último, el apalancamiento total, que no es otra cosa más que la medición del apalancamiento operativo con el apalancamiento financiero, el cual la suma de estas cantidades me dará el apalancamiento total de mi organización. Como se ha planteado,
mientras mayor sean los apalancamientos, los grados de apalancamiento que nos resulte, mayor va a ser el riesgo de la organización, pero sin embargo se asume que al mayor riesgo hay una mayor rentabilidad y lo vimos en el ejercicio. Obviamente los ejercicios están realizados de acuerdo a teoría. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces algunos cambios en ciertos niveles de producción significa evaluar capacidades de instalación, evaluar capacidades de producción, pero el supuesto está dado en el caso de que la organización o la empresa puede soportar eso sin tener que generar ningún costo adicional. Esperamos haberle aclarado sus dudas. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos atentos.